En una de las barriadas más tradicionales de Santiago de Cuba, el Tibolí, vivió un niño que cambiaría el destino de la nación cubana. Él llegó a esta casa a la tierna edad de 6 años. No era una ciudad cualquiera, ni era un barrio cualquiera. Era la ciudad cargada de una enorme tradición de luchas, de rebeldías, de una tradición cultural. Un barrio que es el Tibolí, que es depositario también de tradiciones, de valores culturales. Desde esta casa, desde este barrio, donde, como dice el hermoso poema de Waldo Leiva, siempre se ve el mar, aquí recibió la influencia de todo ese acumulado cultural y de tradiciones que lo circundaban. La geografía de una ciudad abierta al mar, su gente, sus héroes y luchas, marcaron la vida de Fidel Alejandro Castro Ruz. Cerca estaba el Instituto de Segunda Enseñanza. Fue testigo aquí, siendo muy niño, de las luchas de los estudiantes en los últimos meses de la dictadura de Gerardo Machado y las luchas cotidianas de los estudiantes por sus demandas gremiales y políticas también. Recibía también en la lucha esa contra Machado todos los símbolos y signos de la lucha insurreccional. Por las noches sonaban cerca las bombas, o sea, veía cerca también los indicios de la represión contra el pueblo. O sea, que toda esa tradición le fue entrando de alguna manera cuando vivió en esta casa, luego en sus primeros estudios en el Colegio La Salle, en el Colegio Dolores. Todo eso fue formando el carácter del niño que ya se va formando un carácter rebelde. El joven originario de Virán, Holguín, fortalece su pensamiento político con dos afluentes fundamentales como guía. Fidel sin duda es el césped de su generación. El pensamiento de Fidel tiene dos afluentes fundamentales. El primero es sin duda la historia de Cuba, teniendo como centro a Martí, otras lecturas, sobre todo con el marxismo, cuando lee las obras de Marx, las obras de Lenin, sobre todo El Estado y la Revolución en el caso de Lenin, las obras más de carácter más político de Carlos Marx, el 18 Brumario, también El Capital. O sea, todo ese pensamiento marxista va conformando la arquitectura ideológica del joven líder revolucionario. Fidel siempre estuvo conectado a Santiago de varias maneras. Fue la ciudad clandestina, el teatro de operaciones de la lucha insurreccional y la del triunfo definitivo de enero de 1959. Durante toda la insurrección va a tener como centro la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, tomar Santiago de Cuba, tomar la ciudad y a partir de aquí expandirse. Esa estrategia insurreccional de Fidel va a sufrir, por supuesto, cambios, va a sufrir variaciones en dependencia de las circunstancias como se van desarrollando durante todos esos años de lucha. El líder histórico de la Revolución cubana admiró al pueblo santiaguero por el respaldo constante, la confianza, sus raíces de lucha que sumaron a jóvenes de la Entereza, de Vilma, Frank, Raúl Pujols, Renato Guitar y otros tantos que lucharon por la libertad innegociable de Cuba. Tiene muy en cuenta las tradiciones de lucha de este pueblo, del pueblo santiaguero en particular y del oriental en general. Eso lo piensa en el Moncada, eso también lo está considerando cuando el desembarco del Yate Granma, eso lo está considerando cuando planea la Operación Santiago, que es tomar la ciudad de Santiago de Cuba ya en los últimos días de diciembre de 1958, y tiene que ver con algo que él dijo también en los días del Moncada, que él decía que en esta tierra, en esta ciudad en particular, todavía se respiran los aires de la epopeya gloriosa, y todos los amaneceres parece que van a ser los días de Yara o de baile. En los hijos de la ciudad héroe de la República de Cuba y Orden Antonio Maceo está permanente la enseñanza de Fidel, el comandante, el líder, el símbolo de una ciudad y un país que nos inculcó a no claudicar en la contienda. Otra cosa que enseña Fidel es a contar y confiar siempre en el pueblo, que todas las batallas tienen que darse con el pueblo, teniendo como protagonista al pueblo. Y yo creo que esas son invitaciones permanentes de Fidel y hacen que Fidel no sea para nada, repito, algo del pasado, sino que Fidel sigue naciendo. Fidel, como aquel 13 de agosto, Fidel sigue siendo, como mismo se dijo de Che, Fidel sigue siendo un eterno nacedor. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, Robier Mesa y Dailin Herrera Ballar, Canal Cubano de Noticias.